pero alabo el nombre de Dios. Esta mañana quiero que podamos meditar y hacer un cambio en la serie. No sé si estaban pensando que iba a predicar de Daniel, pero quiero hacer un cambio o presento un cambio en el cual podemos darnos cuenta y encontrar siempre a Jesús nuestro Salvador. Quiero invitarles a que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 6. Y como siempre hay detalles que llaman la atención, en esta ocasión vamos a leer 3 versículos 6 en diferentes capítulos y en diferentes libros. El primer versículo 6 que vamos a leer está en Mateo, capítulo 28, versículo 6. Leo en la nueva versión internacional. Difiere de algunas versiones. Hoy tenemos diferentes versiones de la Biblia. Pero hay una frase que es el tema de esta mañana y dice el versículo, esa frase, en las diferentes versiones. Capítulo 28 de Mateo, versículo 6. Dice mi versión, inicia diciendo, no está aquí. ¿Por qué? Pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Siempre busquen el versículo 6, pero hoy en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 6. Marcos, capítulo 16, versículo 6. Este es el segundo versículo 6. ¿Lo tenemos? Marcos 16, 6. Dice el texto, no se asusten, dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el cual fue crucificado. Ha resucitado. Pero la frase tema de esta mañana es, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Hoy vamos al libro de Lucas, siempre en el versículo 6. Lucas capítulo 24, versículo 6. Lucas 24, 6. La versión que tengo conmigo inicia con el tema de esta mañana. No está aquí. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. ¿Qué les había dicho Jesús? Que al tercer día Él iba a resucitar. Esta mañana quiero compartir con ustedes bajo el título No está aquí, una realidad o la realidad de la muerte de Jesús, pero la verdad de su resurrección. Quiero presentar esta mañana con ustedes la realidad negativa de la muerte de Jesús, pero quiero que resaltemos, reconozcamos y vivamos la esperanza de la verdad de su resurrección. ¿Me acompañan orando? Oremos. Padre Celestial, esta mañana
que tu palabra nos hable, que nos demos cuenta una vez más de que enfrentamos situaciones difíciles, pero tú no nos has abandonado. Y al contrario, hay un tercer día donde vamos y vemos el poder de tu gloria. Muéstranos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Les decía, en la expresión no está aquí, hay una realidad de la muerte de Jesús, pero hay una verdad también en el hecho de él no está aquí, una verdad acerca de la resurrección. Viernes, podemos decir ayer, allá en el Calvario, la victoria, ¿para quién fue? ¿Para quién es la victoria de aquella muerte? Déjenme presentarles. Y les presento que para el enemigo de Jesús, aquel viernes era su victoria. Jesús había sido abandonado por sus seguidores. ¿De quién era la victoria? Jesús había sido traicionado por uno que estaba con él. ¿De quién era la victoria? Jesús había sido ridiculizado. Se habían burlado de él. ¿De quién era la victoria? Deuteronomios 21:26 declara que el que es puesto en un madero era maldito de Dios. ¿De quién era la victoria? Sin duda alguna, Satanás y sus ángeles sonrieron. Había victoria. Pero ustedes y yo conocemos una realidad. Y esa realidad que ustedes y yo conocemos es que Dios está al control. Y aquel viernes, mientras nos preguntamos de quién es la victoria, en el año 2022, en un último estudio que se hizo teológicamente acerca de las profecías mesiánicas de Jesús, pudieron determinar que existen 574 versículos en el Antiguo Testamento que hacen referencia directa e indirectamente acerca del Mesías. Y esos 574 versículos equivalen a 351 profecías en relación a Jesús, en relación al Mesías. ¿De quién era la victoria? Es interesante entender que en la numerología hebrea, el número 8 tiene como símbolo victoria. Ya nosotros hemos conocido y hemos hablado acerca del número 7 completo, el número 10 total en la numerología hebrea. El número 8 tiene por tendencia a interpretarse como victoria. Y es interesante descubrir que en la muerte de Jesús, en ese viernes, hay 8 profecías que se cumplen. La primera de ellas la encontramos en Salmo 41:9, en Zacarías 11, 12 y 13, la cual declara
que Jesús iba a ser vendido por 30 monedas de plata. La segunda de ellas dice que él iba a guardar silencio a sus acusadores. Isaías 53:7. Y aquel viernes se cumplió. Las manos y sus pies no iban a ser quebrados. Salmos 22:16. Y no fue así. La ropa de Jesús, ustedes saben, la ropa de Jesús iba a ser sorteada. Los soldados echaron suerte sobre la ropa de Jesús. Y recuerdan que Jesús dijo: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero realmente se estaba cumpliendo una profecía más. Salmos 22:18. Mientras le servían el vinagre, porque él tenía sed, Salmos 69:21 se estaba cumpliendo. La séptima profecía. Los huesos no serían rotos. Así lo declaraba Salmos 34:20. Y no fue roto. Y no fueron quebrados. Quebraron los huesos de los que estaban al lado de él. Pero él había ya muerto. Jesús declaró, según Salmos 22:1, él iba a declarar: Dios mío, Dios mío. Y Jesús lo expresó aquel viernes. Y un dato que está sobre todas las manos de control es de que José de Arimatea se presenta y hace posible que Jesús sea sepultado en una tumba de un hombre rico, cuando el mismo Jesús había dicho que no tenía ni dónde reposar su cabeza. Pero ¿saben por qué fue posible eso? Porque Dios estaba al control. Porque se había profetizado en Isaías 53:9 que así iba a ser. Ese viernes hay un no está aquí, porque Jesús murió. Pero ese viernes también hay un Dios está al control, porque la profecía se cumplía y la promesa de salvación se estaba llevando a cabo y era realidad. Quiero que medites en esto. Cuando sientas que está muerto todo para ti, porque reconozcamos, los discípulos habían entregado 3 años de su vida con Jesús. Habían dejado su trabajo, se habían retirado de su familia y ahora estaban viendo a Jesús, al que ellos habían seguido, por lo que ellos habían dejado todo. Ahora estaban viendo muerto. Cuando sientas que estás muerto todo para ti, hay una gran lección que debemos tener. Aferrémonos a la palabra de Dios, a sus promesas, a sus profecías, porque cuando aún nosotros nos parece que todo ha terminado, Dios cumple sus promesas. Y recuerda que hay una declaración que no podemos olvidar. Hay un tercer día. Cuando sientas que todo se está terminando en tu vida, aferrémonos a Dios. Él tiene un futuro adelante
por ti. Sábado, hoy, les hablaba de los discípulos. No solo los discípulos, había más personas que habían seguido a Jesús. El viernes se dieron cuenta que todo había terminado. Y el sábado amanecen escondidos. El sábado amanecen con todos los sueños rotos, todas las ilusiones. Mientras podían pensar en un libertador espiritual, realmente en su mente estuvo un libertador material. Alguien que les iba a dar libertad de la esclavitud, libertad de la opresión de Roma. Y hoy está muerto. Les decía, ellos habían abandonado muchas cosas por Jesús. Y ahora, en lugar de haber obtenido un lugar, un premio, una promesa cumplida, ahora ellos estaban escondidos. Las esperanzas estaban destruidas. Todo había terminado. Lo más triste es que los seguidores comenzaron a negar que habían seguido a Jesús. ¿Para qué? Para volver a establecer una vida común en esta tierra. Muerto Jesús, hay un silencio en la historia. Y yo me puse a pensar, ¿cuántas veces hemos sentido el silencio de Dios? ¿Has sentido el silencio de Dios? ¿Has sentido que clamas y que Dios no está allí? ¿Has sentido que necesitas de Dios y Dios no se presenta? ¿Has vivido cuando Dios calla? Muchas veces, recuerda esto, muchas veces el silencio de Dios definitivamente nos inquieta, ¿sí o no? ¿No les inquieta que Dios no les responda? ¿No les inquieta cuando debemos esperar? Muchas veces el silencio de Dios nos inquieta. Y aquel sábado, ese sábado, fue un silencio para todos los que habían decidido creer en Jesús. Y definitivamente los inquietó. Y cuando Dios nos responde, nosotros queremos tomar la decisión. ¿O no? Ya no puedo esperar. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿O soy el único? Soy el único que cuando le digo a Dios, Señor, ayúdame, y no veo que la ayuda de Dios, tengo que hacer algo, digo yo. ¿Ustedes no? Muchas veces el silencio de Dios nos inquieta y nos lleva a querer tomar el control de todo. Pero te cuento esta verdad. Pero nuestra prisa no acelera el tiempo de Dios. Y al contrario, solo nos roba la tranquilidad a nosotros. El texto bíblico declara muchas veces, esperad en Jehová. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús tenía que morir? Sí, tenía que morir. ¿Por qué Jesús, si ya había muerto viernes, por qué no resucitar el sábado?
¿Era posible o imposible? Era posible que Jesús muriera en la cruz y en el momento en que lo bajaran retomara la vida y fuera la victoria. ¿Es posible o imposible? Es posible. Me pregunto, ¿por qué esperar hasta mañana? ¿Por qué esperar hasta mañana? ¿Por qué esperar el tercer día? No les tengo respuesta. No tengo respuesta. Lo único que llego a entender es que Dios tiene su tiempo. Y Dios ha puesto su tiempo. Ha puesto el tiempo en la profecía y ha de cumplirse como Él lo ha dicho. Y aun cuando tú y yo estemos ansiosos, deseosos, esperando una respuesta de Dios, si Dios dijo, el tercer día veremos la gloria de su poder. Debemos esperar. ¿A cuántos les gusta esperar? ¿Cuántos se desesperan esperando? Por favor, esperemos el tercer día. Dios va a mostrar su poder. Domingo. En el domingo encontramos, no está aquí. ¿Por qué? Como leíamos en el texto. Porque ha resucitado. Y gloria a Dios. Y alabamos el nombre de Dios. Y es una esperanza bendita para el cristiano. Y si no fuera por la resurrección, dice Pablo, todo quedaría sin sentido. Pero la resurrección le dio sentido a todo lo que Jesús había dicho, a todo lo que Jesús había prometido. La resurrección le dio sentido a todo. Le debe dar sentido a tu vida y a la mía, porque la resurrección se llama esperanza. Pero ¿sabes que también había una parte negativa en ese día? ¿Cuántos recordaban que iba a resucitar? ¿Cuántos creían que de verdad iba a resucitar? Aún las mujeres que iban al sepulcro se preguntaban, planificamos todo, llevamos todas las especies, estamos listas, vamos para allá, vamos de camino y en el camino se recuerdan de alguna situación que faltaba. ¿Qué era lo que faltaba? Y nosotros débiles, y esa piedra sellada con los guardias ahí, ¿quién va a abrir esa piedra? ¿Quién va a mover esa piedra para que nosotros podamos ungir el cuerpo de Jesús? Así que aquel día de gloria, aquel día de esperanza, había incredulidad. Las mujeres dando el primer paso, llegando al sepulcro, las mujeres, aún viendo, tuvieron que ejercer fe. Porque el ángel les dijo, ha resucitado. ¿Creyeron? ¿Saben que me pregunto por qué el ángel les tuvo que decir, vengan y vean? ¿No se habían puesto a pensar en ese detalle? El ángel les dice, ha resucitado, al que buscan ya no está aquí, ha resucitado. Pero las mujeres, no las de Concord,
no las mujeres que están aquí, necesitaban ver para creer. Y Dios, que nos conoce y que nos ama y que el deseo de Él es que le creamos, nos da muestras de su poder. Y le dijo a las mujeres, le dice el ángel, pasa, ve. Y no solo a ellas, a los discípulos. Así que en aquella mañana gloriosa, mañana, el día glorioso, el día de esperanza, había incredulidad. De aquí la primera lección. ¿Tú crees? ¿Tú tienes fe? Te voy a hacer una declaración que no quiero que olvides. Dios está mostrando su gloria. Dios está mostrando su poder. Pero para poderlo ver, necesitamos creer. Hay verdades en la resurrección que debemos hacerlas propias y vivirlas. La primera de ellas es que la resurrección es esperanza, es consolación, porque ahora tú y yo, mientras lloramos y sentimos la pérdida de un ser querido, no decimos adiós. Decimos, hasta luego. Nos veremos pronto. Estaremos con Él. Es consolación, es esperanza. Aún una verdad que no debemos callar, porque es una verdad que nos desafía. Nos desafía porque algunos no creen, pero yo tengo que contar esta historia. Jesús vive. Jesús está vivo. Y me desafía mi fe y desafía la fe de otros. Jesús está vivo. Pero por sobre muchas verdades, una verdad que se resalta es que la resurrección es poder. Representa el poder de Dios por sobre todas las cosas. Porque a través de la resurrección hay una liberación. Y algunos podemos pensar y creer en la liberación física de la muerte. Pero más que la muerte física, en la resurrección hay poder de liberación de pecado. Hay poder de liberación que muestra la grandeza de nuestro Dios. Mientras les decía que aquel día había duda entre los seguidores de Jesús, la resurrección les dio la seguridad sobre la duda. Cuando ellos pudieron contemplar a Jesús, vivir con Jesús, estar con Jesús después de que Jesús había resucitado, ellos fueron confirmados en su fe. ¿Y sabes qué? Tú y yo, si hoy que ha resucitado Jesús, estamos con Jesús, tenemos la oportunidad de confirmar nuestra fe. La resurrección tiene una verdad contundente. Es el triunfo, es la victoria, es la seguridad de la vida eterna. Si Jesús no hubiese resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra fe. Pero Él resucitó. Y aun cuando a ti no te parezca, aun cuando tengamos dudas, hay dos
declaraciones que llenan mi corazón y que comparto con ustedes. La primera de ellas es, entonces, ¿quién murió el viernes? ¿Quién murió el viernes? Me gozo al contestar esta pregunta, porque el viernes murió la muerte. ¿No lo habías pensado? La victoria sobre la muerte fue garantizada ese viernes. Más de 2000 años atrás, en el Calvario, cuando el hombre, Dios, murió, pero volvió a la vida, eliminando por completo a la muerte. Ese viernes, estoy seguro que murió la muerte. Pero les dije que son 2 declaraciones. Y la siguiente es de que ustedes y yo, gracias a la resurrección de Jesús, viviremos en la tierra del no más. ¿Les parece? Por la resurrección de Jesús, ustedes y yo viviremos eternamente en la tierra el no más. ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis? Apocalipsis 21 dice, no más muerte, no más lágrimas, no más dolor, no más injusticias, no más separaciones. Gracias a la resurrección de Jesús, ustedes y yo tenemos esa esperanza de vivir en la tierra del no más mal. Todo de bien para ti y para mí. Es la promesa de Dios. Termino con esta frase. Ayer viernes puede estar todo perdido. Hoy sábado, no pierdas la esperanza, no perdamos la fe, que hay un tercer día. El tercer día, mañana domingo, veremos el poder de Dios. Hoy, todos los que hemos sido bautizados, hemos experimentado en un granito la resurrección de Jesús. Y quiero invitar para los que todavía no han sido bautizados, que hablen conmigo. Podemos hacer preparativos para su bautizo. Y poder vivir, porque la declaración de la palabra de Dios dice que los que somos bautizados en Cristo, morimos juntamente con Él. Y cuando salimos de las aguas, nosotros somos resucitados juntamente con Él. Y por eso les digo que hemos experimentado un granito de lo grande que es la promesa de Dios para nuestra vida. Quiero hacer una pregunta a los que han sido bautizados. ¿Recuerdan cómo se sintieron en el momento en que los levantaron del agua? Que salieron del agua. ¿Recuerdan cómo? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Sí? Una experiencia difícil de explicar. Yo veo que algunos lloran. ¿Cuántos lloraron? No les voy a preguntar, no se preocupen, no les voy a preguntar por qué. Pero hay un sentimiento de gozo, de esperanza,
de nueva vida. Eso es la resurrección. Y la resurrección completa es eso, nueva vida. Y los muertos son resucitados. Y los que no hemos muerto somos transformados, pero al fin y al cabo hemos muerto a esta naturaleza. Y eso es nueva vida. Es lo que Dios desea para ti. Repito, los que no han sido bautizados pueden hablar conmigo, con los ancianos de iglesia. Y podemos vivir esa experiencia con ustedes. Pero en segundo lugar, sé que en este momento hay momentos difíciles para nuestra vida. Mientras podemos reconocer la grandeza, el cuidado, la protección de Dios, sé también que vivimos dificultades, ansiedades, dudas. Por eso te recuerdo y te digo, ayer, quizás hoy, podamos sentirnos, como lo he expresado algunas veces yo, bajo de voltaje. Podemos sentirnos caídos, podemos sentirnos desanimados. Pero hoy, sábado, no pierdas la oportunidad, porque este día es un día que tiene una bendición especial de Dios. No pierdas la oportunidad de fortalecer tu fe en Dios. Porque mañana, como es la promesa de Dios, puedes ver su gloria. Pero para eso necesitamos creer y esperar. Es mi deseo y oración que aprendamos a esperar y que el Espíritu Santo nos dé esa fe que falta para que al fin del día tú y yo veamos el poder de la gloria de Dios en tu vida, en mi vida, y alabemos y glorifiquemos su gran amor. Que Dios te bendiga. Amén.